¿Estás listo? Ahora sí. Durante esta temporada de Adviento, que empezamos el último domingo de noviembre, hemos estado conversando usted y yo cada domingo alrededor de esta pregunta: ¿estás listo? ¿Estás listo? El Adviento nos recuerda la venida del Redentor. De hecho, Adviento viene de una palabra que también se pronuncia advenimiento. Y el inicio del año cristiano es ese tiempo de preparación para la celebración del nacimiento de Cristo. Es un tiempo, hemos dicho varias veces, de oración, de reflexión, que se caracteriza por una espera vigilante, en arrepentimiento y en perdón. Durante Adviento, durante estas semanas del año, escuchamos la frase: preparen los caminos del Señor y enderecen sus sendas. Y estamos abordando el Adviento este año haciéndonos esta pregunta: ¿estás listo? ¿Estás listo? Yo le he dicho las últimas 2 semanas, para tu examen, para la universidad, para tu entrevista de trabajo, para tu boda, para ser papá, para la adolescencia de tus hijos, para la jubilación. Y más de alguno dice: Hugo, eres un exagerado, esas cosas como quiera van a llegar, no necesito estar listo. Bueno, sí y no, porque efectivamente todas estas cosas eventualmente llegan: los exámenes, las entrevistas, las bodas, los bebés, la adolescencia, los hijos se van de casa, la jubilación llega. Pero la diferencia la marca en qué tan consciente, listo o preparado estabas tú para ese momento tan crucial de tu vida. Porque en la vida tenemos momentos cruciales y exigen de nosotros estar listo. Decía yo la semana pasada, cuando Jesús nació, había un periodo de espera, había un momento de silencio, y a pesar de que todas las luces estaban encendidas, dirigiendo la atención a que estaba a punto de suceder que Cristo llegara, nadie estaba listo. Yo le decía la semana pasada, ni los papás, porque ellos esperaban que Jesús naciera en cierto lugar, pero las circunstancias se movieron de modo que estaban en otra parte. Yo no me imagino. Tenemos unos amigos que están a punto de tener su bebé y ellos no esperaban estar en esta ciudad y no esperaban estar en las condiciones en las que están. Y oiga, es una cosa de desesperación. Y así estaban este jovencito y esta señorita, casi que hay que decir que esta niña, estaban esperando este bebé y no estaban listos. Hoy la iglesia espera la segunda venida, el regreso de Cristo. Igual que antes, el mundo parece que ya se le fue de vista que Cristo está por llegar. Y se ha hecho tan lejano que parece una ilusión. ¿Qué esperamos? La iglesia espera el regreso de Cristo. Y no solo la iglesia. La creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 18 en adelante. Romanos 8, versículos del 18 en adelante. Dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que sea liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Nosotros estamos esperando, somos esa gente que espera. Ya la semana pasada hablábamos acerca de esa espera y leíamos un pasaje en particular, ¿verdad? En Mateo, acerca de estas señoritas que según ellas estaban esperando, pero resulta que no estaban tan listas. Nuestra espera en el regreso de Cristo es una espera activa. El regreso de Cristo es una esperanza que usted y yo tenemos. El problema es que con el paso del tiempo eso se ha convertido en lo que hoy yo llamo una perspectiva pesimista. Sígame en esta línea de ideas. Uno de los errores que hemos cometido en la iglesia relativos al regreso de Cristo es pensar que esta espera es una espera pasiva. El regreso de Cristo o la segunda venida de Cristo es un anhelo del cristiano desde el mismo instante en el que Cristo ascendió.
desde el primer siglo. Los judíos del primer siglo, dominados por Roma, anhelaban que viniera el Mesías que los liberara del dominio romano y estableciera un estado nuevo para Israel. Ellos esperaban, porque durante algunos años ellos habían estado envueltos en revueltas y en revoluciones con el imperio griego y después con el imperio romano. Ellos esperaban que un día ese Mesías que estaba prometido en Isaías 9, en Isaías 11 y en Isaías 53 y en varias partes de la Escritura, en Zacarías también, ellos esperaban que esa opresión romana que ellos vivían fuera liberada por un viejón, un hombre valeroso. Pensaban ellos que fuera una especie de caudillo, que llegara sentado en la silla de un caballo, con espada, con ejército detrás, y que llegara a liberar a la nación judía de esa opresión, de esa esclavitud, y que finalmente Israel se convirtiera de nuevo en aquella gloriosa nación que había sido en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. Esa idea se refleja en los cristianos de los primeros siglos. Varios de ellos, cuando avanzamos en el primero, en el segundo siglo de nuestra era, habían sido martirizados por Roma. Usted conoce la historia, y si no, yo le recomiendo que lea un libro que se llama, se me olvidó, santo Dios, ahorita me voy a acordar. Es un libro que trata acerca de los testimonios de los hombres y las mujeres que fueron martirizados desde el tiempo de Esteban hasta donde yo tengo registro. Había una edición del 2000 y algo que registraba algunos nombres e historias de hermanos nuestros que vivían en Chiapas. El libro de los mártires se llama, el libro de los mártires. Y ahí nos narra historia tras historia de mujeres, de hombres que creían en Jesucristo y que en esos primeros años sufrían por Cristo. Fueron martirizados por el ejército romano y anhelaban el regreso liberador de Cristo para sus vidas y para las naciones. El primer siglo de la iglesia, para ellos el asunto era muy claro. Para ellos la misión era muy precisa. Ellos sabían que debían llegar hasta el último rincón de la tierra, que Jesús debía ser predicado y que el evangelio debía ser establecido, y debían preparar a los creyentes tan pronto como sea posible para el regreso de Cristo. El problema es que las esperas prolongadas hacen que perdamos la esperanza. Yo no sé si usted ha estado esperando a alguien y los primeros 5 minutos son padrísimos y los primeros 30 minutos ya no son tanto. Y la primera hora, y el primer día, y 2 y 3 y más. Y eventualmente con las esperas que se extienden, uno pierde la esperanza. La esperanza se pierde especialmente cuando las cosas se ponen mal. Y la historia nos enseña que entre el año 100 y el año 300, para la iglesia, las cosas se pusieron muy mal. El cristianismo, si bien había crecido mucho, el dominio de Roma también, y la inmoralidad, y la idolatría, y la persecución contra la iglesia. Los cristianos en estos primeros siglos, 100, 200, 300 después de Cristo, habían sido ejecutados no nada más en Roma y en el territorio alrededor del mar Mediterráneo, pero también en Asia, y en India, y en China, y en todo lugar donde había llegado el evangelio. Los creyentes llegaban ahí y eran matados, eran golpeados, eran destrozadas sus vidas. Y cuando alguien vive en permanente persecución, el anhelo de esa persona es que por Dios algo suceda, que pronto nos saquen de ahí. Y de ahí, hermanos, quizás surge esta idea en la iglesia y esta perspectiva de ser arrebatados, de ser quitados de aquí, llevados a otro lado. Y entonces en la iglesia empieza a surgir esta idea de vamos a ser arrebatados de aquí, vamos a ser quitados. El pueblo oprimido busca ser sacado de esa condición. Pero entonces llega el año 300 y el mundo cambió. El mundo cambió porque aparece en la historia un fulano que usted ha escuchado, estoy seguro, que se llamó Constantino.
que fue el primer emperador que públicamente declara su fe. Y aunque no es el que declara que el imperio romano completo se convierte al cristianismo, él sí declara públicamente su fe en Cristo. Y junto con él, la fe cristiana se convierte de ser algo rechazado y perseguido, ahora es algo aceptado y buscado mundialmente. Y en el año 320 y tantos, los cristianos dejan de ser perseguidos y ahora hay un ambiente menos hostil hacia la fe. Ahora el Estado controla la iglesia y viceversa. Ahora la iglesia deja de anhelar ser arrebatados porque están sufriendo persecución y ahora buscan el dominio del mundo. Y desde entonces y hasta el día de hoy, la iglesia ha vivido en ese péndulo entre querer estar en el mundo y querer ser arrebatados del mundo, y querer estar en el mundo y querer ser arrebatados del mundo. Y a veces queremos estar en el mundo, porque el mundo está, ¿cómo decirlo? Parece que nos va bien. Pero a veces se pone difícil la cosa y nos sentimos perseguidos y queremos ser arrebatados del mundo. La iglesia se ha preocupado no solo en el cuándo, pero ya vimos la semana pasada en el cómo va a regresar Cristo. ¿Cómo será? Y Él viene por una iglesia, pero la iglesia cuando Él regrese va a estar perseguida o va a estar gloriosa. ¿Va a estar viviendo persecución y sufriendo y luchando? ¿O va a estar siendo gloriosa y creciendo y llenando el mundo con el evangelio? Ahora, a diferencia de otras denominaciones, como la iglesia pentecostal o algunas otras iglesias cristianas, nosotros, la iglesia metodista, no tenemos una perspectiva oficial relativo a cómo viene Cristo por su iglesia. Hay denominaciones que sí la tienen y nos dan tratados completos explicándonos cómo interpretan ellos las escrituras respecto a cómo va a venir Cristo. Pero el enfoque de la iglesia metodista desde su fundación ha sido la santidad personal y social. Y yo le decía la semana pasada que nosotros, en vez de enfocarnos en cómo es que Él va a venir y cuándo es que Él va a venir, nuestros ojos, nuestra vista, nuestra atención está puesta no en el cómo viene Él, sino cómo me encuentra a mí. Porque oiga, es bueno saber, ¿verdad? Pero yo necesito estar listo para ese momento. Y yo necesito estar preparado, mi corazón, mi alma, mi mente necesitan estar enfocadas en Él para que sea como sea que Él regrese, Él me encuentre a mí haciendo lo correcto. Ya la semana pasada hablábamos acerca de eso y decíamos que estas mujeres, estas 10 señoritas que estaban afuera de la fiesta, 5 de ellas habían sido prudentes, pero 5 de ellas, dice la Nueva Traducción Viviente, habían sido necias. Oiga, necio es una palabra muy fea, pero describe a aquel o aquella que sabiendo lo que va a pasar, no se prepara. Dele un codazo a su viejo si lo tiene ahí al lado y dígale, oye, ahí te hablan. Necio, dígale. No es cierto, no le diga así. Pero oiga, hay que ser cuidadosos. Nuestra espera en el Señor no debe ser una espera pasiva. Esperar pasivamente implica no hacer nada en el mientras tanto. El que espera pasivamente está quieto, está perezoso, está sin enfoque. La iglesia, cuando espera pasivamente, está anhelando ser arrancada de este mundo en vez de pensar en estar en este mundo y transformarlo con la luz de Cristo. La iglesia que espera pasivamente suele ser, como lo vimos la semana pasada, tomada por sorpresa. Busque conmigo, por favor, Mateo 25, si es tan amable. Y hoy vamos a leer a partir del versículo 14. Mateo 25, 14. Dice la palabra del Señor. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente.
lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo, verso 16, el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Y con esta parábola, cuyo contexto es el final de los tiempos, porque está inmediata después de Mateo 24, donde leímos que si las pestes y las hambres y las guerras y nación contra nación y etcétera. Y después de la parábola que leíamos la semana pasada, nos encontramos con un principio súper interesante. Dios es un dador de dones. Dios da capacidades, dones, habilidades, como dice en la versión Reina Valera 60, talentos a cada uno. Él reparte diferentes dones a diferentes personas. Él reparte con liberalidad a cada uno, dice esta versión, de acuerdo a su capacidad. Y esa es una medida maravillosa, porque es una medida que nada más Dios conoce. Ni tú ni yo conocemos con exactitud nuestra capacidad. Asumimos, ¿verdad? Pensamos. Y si somos así medio creíditos como yo, pensamos, ¿no?, que somos capaces de más cosas, o si luchamos de alguna manera con la inferioridad, pensamos que somos menos capaces de lo que somos, pero al final del día, Él dice, da a cada uno según su capacidad, en una medida especial, única, que no se repite en ninguno, y que Dios, quien nos creó, quien nos diseñó, sabe exactamente que esta es la medida de Tere, y esta es la medida de Eric, y esta es la medida de Lili, y ninguna de ellas es igual la una con la otra. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice esta parábola, no es el talento lo que importa, ni la medida, ni la capacidad, tanto como que la persona haga un buen uso de aquello que Dios da. La solicitud de Dios es simple: que cada uno de nosotros use los dones, los regalos, las capacidades, los talentos al tope de sus capacidades. Porque el propósito final de esas capacidades, esos dones, esas habilidades, esos talentos que Dios nos ha dado es uno: ponerlos al servicio de aquel que dio esos dones y esas capacidades. Y oiga, es asombroso, porque eso quiere decir que cada uno de nosotros hemos recibido algo de Él. Cada uno recibió una medida especial, única, una capacidad extraordinaria. Y oiga, llevo meses enseñando de eso en la Escuela de Vida Cristiana, hablando de dones espirituales, pero también de capacidades y habilidades que Dios ha puesto en nosotros. Y la pregunta clave hoy es: ¿por qué? ¿Por qué habría que prestar tanta atención? Si Dios ya me lo dio, pues ya me lo dio, y aquí está conmigo en mi mano, y aquí lo tengo y se acabó. O sea, ¿cuál es el afán, Almanza, de insistir tanto en usa tus dones, ponlos al servicio del Señor, desarróllalos, investiga, aprende cuáles son, toma conciencia de ellos? ¿Para qué tanto brinco si el suelo está tan parejito, pastor? Y la respuesta es muy simple: porque eventualmente el amo regresa. El regreso del Señor es lo que marca la pauta para ti y para mí, para activar aquello que Dios ha puesto en nosotros y desarrollarlo. Verso 19, léalo conmigo. Después de mucho tiempo, ¿de cuánto tiempo? Mucho. No sabemos si fueron meses o años o décadas, pero después de mucho tiempo, el amo
regresó. El amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado, ¿qué? Su dinero. Porque oigan, conforme van pasando los meses y los años y las décadas, uno llega a pensar que eso que tenemos es nuestro. Oiga, no hay peor engaño para el cristiano, porque hoy no le estoy hablando a gente que no conoce al Señor. Hoy no estoy hablando a personas que no son entendidos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de que Cristo es central en sus vidas. Hoy estoy hablando a gente entendida, que saben de Cristo, que saben de rendición de cuentas, que saben de haber recibido algo de parte de Dios. Oiga, el peor engaño que comete el cristiano es pensar que lo que Dios nos ha dado, nos lo dio y es mío. Y algunos de nosotros, como Cristo ha tardado tanto, ya nos la creímos. Y ya pensamos, no, pues esto es mío. O sea, si alguno de ustedes ha visto un instrumento que tengo yo por ahí guardado, yo tengo un teclado que a veces uso cuando tengo la oportunidad de tocar aquí, y tiene una placa en uno de los lados. Y más de alguno me ha preguntado alguna vez, ¿por qué tiene esa placa? Porque la placa dice, para la honra y gloria de Jesucristo. Y la razón es simple, cuando me regalaron ese teclado, porque ese teclado fue un regalo, la consigna era usarlo para la gloria del Señor. Esa es la medida. O sea, yo ese piano lo he usado durante muchos años. Y en mi mente, cuando yo me pongo a tocar eso y leo inmediato esa placa, yo recuerdo que no es para tocar otra cosa que no glorifique al Señor. Oiga, es que nuestras vidas son así. Pero conforme va pasando el tiempo nos vamos apropiando de los talentos, de los dones, de las capacidades y decimos son nuestros hasta que llegue el día que el amo regresa y pide cuenta de lo suyo. Porque lo que sea que tú tienes no es tuyo, no te pertenece, es de Él. Ahora, algunos, Dios nos ha dado la oportunidad de estar muy dotados de cosas, de habilidades, de capacidades. Pero lo que sea que tú tienes no te pertenece, le pertenece al Señor. El siervo al cual le había confiado 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Pues aquí dice, esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Me fascina esta versión porque habemos algunos que le huimos a las responsabilidades. No nos gustan las responsabilidades, no queremos ser responsables y resulta que el premio del Señor es responsabilidad. Échale un codazo hacia el viejo y dígale, ahí te hablan, mijo. Porque oigan, no queremos ser responsables, pero el Señor nos premia con responsabilidad. Verso 24, por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró, que recoge las cosechas que no cultivó. Yo tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Y hay algunas cosas que podemos considerar de estos versículos. Lo primero es que la recompensa del trabajo realizado no es descanso, no es reposo, ni vacaciones. La recompensa es más trabajo. Así es que si usted está trabajando para el Señor, o si usted está invirtiendo su vida en algo que usted sabe que glorifica al Señor, no necesariamente tiene que ser el ministerio en la iglesia, porque algunos invertimos nuestra vida en nuestros hijos y eso glorifica al Señor. Honro la vida de las mujeres y de los varones que se apartan de todas las cosas y se dedican o de tiempo completo o un buen tiempo de sus vidas a fortalecer la vida de sus hijos. Eso glorifica al Señor y eso es correcto y el Señor honra eso.
o de alguna otra manera usted sirve al Señor de alguna forma, la recompensa del trabajo en el Señor es más trabajo y más responsabilidad. Pero una vez que el amo vuelve, Él no nos da descanso, nos da más trabajo. Cuando el amo regresa, Él viene a hacer cuentas contigo. Y de acuerdo al tipo de espera que tú y yo hayamos tenido, activa o pasiva, será el resultado de ese encuentro. Así como tú esperaste, así como vas a tener los resultados de tu espera. Si tú esperaste activamente y tomaste los 5 o los 2 o la cantidad que sea de talentos que Dios puso en tus manos, si tú esperaste activamente y los desarrollaste, tú vas a tener un encuentro de un tipo con el Señor. Pero si tú esperaste pasivamente, sin hacer nada, sin manejar, sin administrar, sin aprender, sin multiplicar, tú también vas a tener un encuentro con el mismo Señor. Porque no es que tiene dos caras, ni es que son dos personas, ni son dos dioses diferentes. Es que es el mismo, que retribuye a cada uno de acuerdo a sus obras. El amo le respondió, verso 26, estoy leyendo mal, discúlpeme. Siervo perezoso y perverso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Y entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, verso 30, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Oiga, le dice cosas muy feas a este hombre, ¿verdad? Le dice perverso, perezoso y inútil. Esto parece canción de Paquita del Barrio. Y este siervo escuchó, y algunos de nosotros nos hemos dejado engañar también por esa voz que te dice, tengo tan poquito que no vale la pena ni siquiera intentar nada con lo que voy a obtener si lo trabajo. Y varios de nosotros hemos escuchado esa voz aquí cerquita. No, hombre, Hugo, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué tanto puedes hacer con lo que tienes en las manos? No, hombre, mejor haz como que haces y ya se acabó. Pero oiga, escúcheme bien. No nos podemos dejar engañar por esa voz que no viene de Dios. Porque tener un talento, por más que sea poco y no hacer nada, eso es digno de castigo. Cuando enfrentamos esta parábola que Jesús nos da, las palabras de Isaías hacen eco hoy. Porque en el tiempo de Isaías, Dios también estaba reclamándoles algo al pueblo de Israel. En un tiempo de espera que para el pueblo de Israel había sido un tiempo de espera perezosa, sin acción, sin trabajo, sin diligencia. Vean lo que dice Isaías capítulo 1. Está fácil de encontrar porque es el primer capítulo de Isaías. Isaías capítulo 1 es una reprensión que Dios les está haciendo. Y voy a llegar a un versículo que usted se conoce de memoria. Pero vean lo que dice antes de ese versículo que usted sabe de memoria. Isaías 1, versículos 2 y 3 y 8. Escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra. Esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Verso 8, la hermosa Jerusalén está abandonada como el refugio del cuidador en un viñedo, como la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como la ciudad indefensa y sitiada. Les está jalando las orejas durísimo al pueblo de Israel y se está diciendo, oigan, ¿cómo es posible que no se han dado cuenta que yo soy su Señor? ¿Y cómo es posible que lo que yo les di, lo que yo proveí para ustedes, lo tengan descuidado?
Porque la descripción es: aquello que yo le di a Israel, lo tienen arrumbado, perdido, dejado. ¿Cómo es posible? Avanza al versículo 16 y llama al pueblo a arrepentirse y les dice: lávense y quédense limpios. Porque, y esa es una buena indicación de Dios para nosotros, porque cada domingo venimos aquí a la casa del Señor y somos lavados por Él. Y yo no sé usted, pero adorar al Señor junto a mis hermanos, yo siento al Espíritu Santo como Él va trabajando en mí, poniendo su paz, limpiando mi vida, aligerando las cargas. Venía yo pesadísimo y siento cómo soy liberado y experimento ese toque del Señor en mi vida. Pero la indicación del Señor es: lávate y quédate limpio. O sea, no salgas de aquí y te encochines otra vez. Experimenta esa gracia maravillosa de Dios de mantenerte renovado y restaurado el resto de la semana, para que la siguiente vez que vengas no tengas que venir cargado otra vez y pesado y empezar a luchar y pasar los primeros 20 minutos de la alabanza luchando para poder entrar de la presencia del Señor, y ya finalmente lo lograste, ¿no? Lávense y quédense limpios. Quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos, luchen por los derechos de las viudas. Y usted lo conoce en memoria. Vengan ahora, dice, y estemos, dice sus Biblias, y estemos a cuentas. Vengan ahora, dice la Nueva Traducción Viviente, vamos a resolver este asunto hoy. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y es que, igual que en el tiempo de Isaías, quizá hoy la iglesia hemos dejado de esperar activamente. Y el problema de dejar de esperar activamente es que eventualmente no solo dejamos de hacer lo correcto, sino que empezamos a hacer lo incorrecto. Contrario a lo que todos piensan, ya dijimos la semana pasada, no se trata de cómo regresa Cristo, sino cómo te encuentra a ti. Y hoy no le estoy hablando a aquellos que no conocen a Jesús. Hoy le estoy hablando a su pueblo, a su gente, a usted. A usted, mujer, hombre de Dios, que se ha comprometido con Dios, que conoce al Señor. Irremediablemente el Señor vuelve. Hoy, en un rato, de rato que los muchachos estén en una fogata, mañana en la madrugada, usted no sabe cuándo, pero el Señor irremediablemente va a volver. Y cuando vuelva, te llama y te dice: Beto, a ver, siéntese aquí, mijo, y hagamos cuentas. Miguel, vente para acá, aquí conmigo, y hagamos cuentas. Vamos a resolver este asunto, le dice el Señor al pueblo a través de Isaías. Jesús regresa, y cuando regrese, Él te va a preguntar: ¿qué hiciste con la 1, las 2 o las 5 bolsas de plata que yo puse en tus manos? ¿Qué hiciste con los talentos, las capacidades, las habilidades, las destrezas que yo puse en ti? ¿Qué hiciste con ellas? Segunda de Corintios 5:10 dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y yo le tengo que preguntar hoy: ¿estás listo? Y quizá la mejor pregunta el día de hoy no solo es ¿estás listo? Es ¿estás trabajando? ¿Estás trabajando? Los talentos que Dios ha puesto en ti, ¿los estás? Ya no digo los conoces, porque yo creo que sí los conoce. ¿Los estás multiplicando?
Lo que Dios ha puesto en tus manos, que solo ha puesto en tus manos, no lo ha puesto en manos de nadie más. Lo estás trabajando, multiplicando, estás haciendo lo que te toca a ti. O he cometido el error del siervo negligente, de tomar eso y decir, no, es que es tan poquito, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puede hacer un huerco que está estudiando la prepa? Fue cuando Dios me llamó. ¿Qué puedo hacer con esto? No sirve de nada. Pues mucho tiempo yo pensé eso. Que no pase tanto tiempo. Que no pase tanto tiempo. Algunos de nosotros, mientras le estoy diciendo esto, algunos de ustedes están recordando cosas. Algunos de ustedes, amados, tienen hasta palabras proféticas grabadas en sus celulares o en sus casas, de Dios prometiéndoles y marcándoles un rumbo y diciéndoles: yo voy a hacer esto contigo y te voy a llevar y te voy a dirigir, y yo pongo en tus manos esto, y yo te llamo para esta cosa en particular, y yo te llevé a ese trabajo con esta intención, y yo te puse alrededor de esa familia por esta razón, y yo te he puesto ahí porque, y algunos hasta Dios nos ha mostrado, como a mi familia y a mí, nos ha mostrado en sueños, en visiones, lo que Dios va a hacer con los nuestros, como un tipo de esperanza, de aliciente al corazón, de tranquilo, yo estoy en control. Pero entre tanto que eso sucede, ¿qué estamos haciendo con ello? Y amados, es que yo los conozco a ustedes, y aquí hay muchos de 5 bolsas. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Aquí hay muchos de harta cosa que Dios les ha dado. Y no quiero decir esto, pero quizá también hay muchos que las tenemos ahí guardadas o metidas debajo de la tierra, esperando a ver el día en el que, a ver si un día tengo chance, a ver si un día hay tiempo, a ver si un día la agenda se libera un poquito, a ver si un día, a ver si cuando termine de trabajar, a ver si cuando me jubile, a ver si cuando los nietos ya crezcan, a ver si, y el Señor es misericordioso, pero Él regresa pronto y está esperando que tú multipliques lo que Él te dio. Inclina tu rostro, por favor. Señor, en este tiempo de espera, tu pueblo responde a tu instrucción. Nosotros, tus hijos, quienes te amamos, Señor, respondemos. Y te decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos si hemos sido negligentes, si hemos sido olvidadizos de tu llamado constante a multiplicar eso que has puesto en nuestras manos. Perdónanos, Señor, si somos como ese siervo negligente que ha dejado a un lado los talentos que le diste y por temor los ha guardado debajo de la tierra y ha hecho como que la vida sigue. Pero tú ciertamente regresas, y regresas pronto, y nos llamas a cuentas. Amado, si el Señor hoy estuviera aquí delante de ti y te dijera: ven, vamos a hacer cuentas, ¿qué le dirías? Y si tu respuesta no es muy favorable, yo quiero invitarte a que vengas al altar y que con tus propias palabras, y quiero animarte a que vengas al altar, porque es un paso tan necesario que a veces debemos de dar, de movernos del lugar en el que estamos y caminar al encuentro con el Señor y decirle con tus propias palabras: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, ayúdame. Y le quiero insistir, porque yo sé que no es tan usual que yo haga llamados, ni tampoco que usted responda a venir al altar, porque yo sé que por mucho tiempo a lo mejor no lo hicieron o qué sé yo, pero yo hoy sí le quiero llamar
a que venga y se postre delante de su Señor. Y si su respuesta no es tan favorable como la que quisiéramos, de decir: sí, Señor, aquí están las 5 que me diste y 5 más porque he sido diligente, venga y arrodíllese delante de su Señor y dígale con sus propias palabras: Señor, perdóname, te necesito. Aquí estamos, Señor, tu pueblo, tus hijos, Señor, postrados delante de ti. ¿Qué hay oculto delante de tus ojos? Nada, Señor, tú conoces todas las cosas. ¿Qué puedo esconder delante de ti, Señor? Nada, Señor, estoy desnudo completo delante de ti, Señor, y tú conoces mi corazón, Señor. Mi vida completa está en tus manos, Señor. La medida, Dios, que tú has derramado en mí, tú la conoces, Señor. Y tú y yo sabemos, Señor, que yo no he trabajado lo suficiente, respondido lo suficiente. Señor, he sido negligente, he guardado lo que me diste y lo he puesto ahí a un ladito, Señor, lo he dejado ahí, Señor, pensando que solo se va a multiplicar, pensando que un día voy a tener tiempo, pensando que un día voy a poder responder, pensando que un día y el día no llega, pero tu día sí llega y viene pronto, Señor. Y he sido negligente. Pero hoy, Señor, venimos y nos cobijamos debajo de tu gracia, Señor. Hoy venimos, Señor, ante tu trono, Señor. Ese trono de misericordia, Señor, al cual podemos venir confiadamente, Señor, al cual podemos acercarnos confiadamente. Ahí venimos hoy, Señor, seguros, Dios, de que tú no nos rechazas. Amado, esa es la bendición que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Es la bendición que tenemos, Señor, el pueblo de Dios, que venimos a Él y Él no nos rechaza. Señor, tú conoces todas las cosas. Recíbenos, abrázanos, sosténnos, Señor.